ecografía. Si ustedes acá ven la vejiga, en un esquema de la uretra, las vesículas seminales, este sería el velo montano, este es el tramo de uretra prostática, ¿no? Acá en el ápice o en el pico de la próstata se continúa la uretra y acá hay un elemento importante que es el esfínter externo o estriado, ¿no? Y en esta zona, ¿no?, están las fibras musculares lisas que van a constituir el esfínter interno, y en cambio este esfínter acá es musculatura estriada. Entonces les decía de que nosotros vamos a poder distinguir cuatro zonas: la zona fibromuscular anterior, la zona periférica, que prácticamente constituye el 75% del volumen de la glándula prostática, la zona central, donde está bien el esquema, y la zona de transición. La zona fibromuscular o zona glandular, si ustedes ahorita estuvieran en el decúbito dorsal, esto es anterior, ¿no? Entonces la glándula prostática, perdón, supongamos que este es acá la vejiga, este es la uretra, entonces este lóbulo, así como está localizado hacia arriba, este es el lóbulo anterior. Y este lóbulo anterior tiene tres segmentos, o sea, un central y dos laterales. Es estrógeno dependiente. Y por fuera de este, pásame tu cuaderno grande. No es cuaderno. Un libro mayor. ¿Sí? Ya, pues, supongamos que fuera este, más grande. Y este es el que engloba acá y rebasa hasta por acá. Ese sería el otro lóbulo, por su localización es posterior. Y así como está en el libro, tiene un rafe central. Entonces, si digo, la próstata tiene dos lóbulos, el anterior con tres lobulaciones y este posterior andrógeno dependiente con un rafe central. Cuando yo hago un tacto rectal y hago pregunta del examen, ¿qué lóbulos toco? ¿No? Entonces, seguro que tienen que decir el lóbulo posterior. Y el lóbulo posterior básicamente, y entonces esta zona de acá, esta parte de acá, miren, este lóbulo no lo engloba, no lo cubre la uretra. Entonces, esta zona de acá es la zona fibromuscular o glandular de la próstata. Este es un esquema igual, ¿no? El ápice, la base, esta es la uretra, el velo montano, la zona de transición, la zona central y la zona periférica. Entonces, este es un corte coronal. Y rápidamente se podría, de repente, entender, mire, las hipertrofias benignas de próstata generalmente se inician en la zona de transición, casi el 75 o el 80%, en cambio los cánceres prostáticos se inician en la zona periférica. Y si volvemos a este esquema, ustedes van a notar que cambios mínimos en el volumen de la zona de transición rápidamente van a ser obstructivos del tracto urinario. Entonces la sintomatología prácticamente aparece de manera pronta. Y en cambio la zona periférica generalmente aparece la tumoración, en este caso los cánceres, ¿no? Y probablemente en su crecimiento ya comprometió la cápsula y de repente puede haber permeación linfática o vascular. También igualmente va a obstruir al tracto urinario, ¿no? Y va a haber por el cortejo sintomático, pero generalmente cuando el paciente viene por una retención, y ahí es lo que le estaba mencionando, y ¿cómo podríamos definir? Pues no, en realidad, digamos, el término más aceptable sería decir, hay un agrandamiento de la glándula prostática, ¿no? Ahora, el agrandamiento de la glándula prostática podría ser por un proceso inflamatorio, que generalmente no es mucho, o porque dentro de ella, ¿no? Ustedes ven que hay un nódulo o una tumoración, ¿no? Entonces, la palabra hiperplasia, usted lo ha hecho por histología, aumento de las células, pero de carácter benigno. Hipertrofia es el aumento del volumen de cada célula. Cuando hablamos de musculatura o lisa, generalmente o cardíaca o arterial, cuando se resetea, cada fibra muscular se va a aumentar de volumen y eso es lo que llamamos una hipertrofia. Y en los libros usted va a encontrar como hiperplasia, hipertrofia, que no son propiamente dicho ni hiperplasia, ni hipertrofia, ni tampoco es adenoma. Por eso le decía que el término que mejor engloba es un agrandamiento prostático de próstata, 2 puntos. Ahora, ¿por qué? Porque en este caso, de repente
qué? Por una hiperplasia, ¿no? Prostática. Entonces, en realidad, ¿qué dice? Pues que hay un agrandamiento de la glándula porque hay aumento de la celularidad, sobre todo también de los acides glandulares, del estroma intersticial, y obviamente que si hay una hiperplasia, los acides glandulares están aumentados un poco tanto en número como en volumen. La incidencia, ¿no? La incidencia son los números de casos que se presentan en un tiempo que podría ser un año más o menos. Entonces, para menores de 50 años, 15 a un 20%, ¿no? La mayoría de los pacientes están entre la quinta y sexta década de la vida, ¿no? Constituye la gran mayoría de los pacientes que son portadores de ello. En cuanto a la etiología, ¿qué podemos hablar de la etiología? Acabo de más o menos tratar de esquematizar que la hiperplasia podría estar en relación al juego que dan los papeles de los andrógenos y el papel de los estrógenos, ¿no? Siempre en todo tejido hay una muerte celular, se entiende que es una muerte celular programada, hay una interrelación entre el estroma y el epitelio, y también existen factores de crecimiento, porque para que la próstata crezca, nos crece hasta los 20 años, después de ahí ya no nos crece. Entonces tiene que haber algunos factores de crecimiento que tienen que ver con ello, ¿no? Y también, como en todo proceso neoformativo, ¿no? Pueden estar presentes los procesos inflamatorios y en algunos casos factores genéticos y familiares, ¿no? Y otros factores. Entonces, esto más o menos es lo que tiene relación con la etiología acá hay un esquema, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Un balance entre la muerte celular programada y la proliferación celular. Porque si aumenta pues la celularidad, también va a aumentar de volumen, ¿no? Entonces, y si esta muerte celular no se está dando, igualmente va a haber un aumento del volumen, un aumento de la célula. Entonces, para que haya un equilibrio entre esto, ¿no? Tendría que los factores de crecimiento y el factor que juegan las hormonas, como en este caso los andrógenos, tienen relación en el aumento del volumen de la próstata, ¿no? ¿Qué pasa cuando el hombre llega a los 40, 50 años, que sería el equivalente a lo que sucede con las mujeres, ¿no? Entonces, donde hay ya una deprivación hormonal por la menopausia. Entonces, en el hombre más o menos la equivalencia sería la andropausia, y por eso es que probablemente tenga relación con este aumento de volumen. Ya me enseñaba que la HBP generalmente comienza en la zona de transición, y al aumentar de volumen, ¿no? Va a aumentar con la resistencia de la uretra al flujo de la orina, ¿no? Entonces, el tamaño de la próstata no se correlaciona con el grado de obstrucción. ¿Y qué quiere decir con esto? A veces, si se acuerdan del esquema, a veces, y de este esquema que dice del lóbulo anterior, hay gente que tiene crecimiento prostático del lóbulo medio, de este lóbulo anterior, y ese lóbulo no necesita gran tamaño, se insinúa hacia el cuello de la vejiga y si te la uretra, un mínimo tamaño, pequeño nada más, y a veces es mucho más obstructivo, e inclusive si el paciente tiene el cortejo sintomático del prostatismo, tú le haces el tacto rectal y de repente encuentras una próstata normal, es decir, en tamaño. Entonces no la podemos descartar a la posibilidad diagnóstica de la hipertrofia. ¿Por qué? Porque puede haber un lóbulo subcervical dependiente de la parte anterior. Entonces por eso dice que no necesariamente una próstata voluminosa puede ser, pero no necesariamente, no hay relación de causa-efecto y de manera directa. Ahora, los síntomas van a depender de estos tres elementos, ¿no? De la resistencia uretral dinámica, la cápsula prostática y un pleomorfismo anatómico. Entonces, la cápsula prostática, la fibra muscular lisa que forma parte de la vejiga, ¿no? Uno va a entrar un poco en la parte de la uretra proximal y otras hacen puente también en la parte de la cápsula prostática. Entonces, y toda fibra muscular lisa se distiende y se contrae. Entonces puede haber un factor constrictivo y por eso a eso se refiere que la cápsula prostática tendría que ver relación también con la sintomatología del paciente. En cuanto a la fisiopatología, ¿no? Bueno, el músculo liso dice responsable de gran parte del volumen glandular cuando hay hiperplasia.
existen fuerzas pasivas y activas del tejido prostático y van a jugar un papel importante en cuanto a los problemas de tipo obstructivo. La estimulación adrenérgica incrementa la resistencia dinámica de la uretra prostática. Los receptores alfa adrenérgicos, adrenalina, es constrictor, ¿no es cierto? Y estos receptores se encuentran ¿dónde? En la fibra muscular lisa y las células endoteliales. ¿Ven? ¿Qué hace? Constriñe pues, la fibra muscular lisa. Si estoy diciendo ahorita que la parte de la uretra proximal tiene fibras musculares lisas y la vejiga tiene músculo liso, entonces hay, así como hay en las arterias de vasoconstricción, acá también hay constricción y por tanto la luz o el lumen uretral no debe tener que ver con la resistencia al flujo de la orina, además de la parte mecánica que da el crecimiento prostático. Entonces este hecho es importante, es así que ahorita los tratamientos, cuando no son quirúrgicos todavía, usamos los alfa bloqueadores, o sea, estamos tratando a este nivel. ¿Estos receptores son de la próstata? De la musculatura lisa del cuello de la vejiga. En la vejiga. O sea, mira, la vejiga tiene músculo liso y el cuello tiene, la parte del cuello, la fibra muscular lisa pasa hasta la parte más proximal de la uretra y entonces toda musculatura, todo músculo liso se distiende y se contrae. El miometrio, músculo liso, ¿no? Porque los alfa bloqueadores nace como tratamiento de las hipertensiones arteriales. Pues, ¿qué haces ahí? Estás bloqueando a la adrenalina, porque la adrenalina es constrictora, aumenta la resistencia periférica y por eso tiene la presión alta. ¿Qué tratamiento usa? Bueno, dentro de una de las modalidades, alfa bloqueadores. ¿Qué hace el alfa bloqueador? Relaja la musculatura lisa de la arteria, mejora la luz, hay mejor flujo, hay menos resistencia y la presión arterial tiene que mejorar. Y secundariamente, no solamente pues las fibras musculares de la arteria van a responder así, sino también el miometrio, también la musculatura lisa. Por eso ahora incluso hasta para los cólicos ureterales nosotros también damos alfa bloqueadores. Entonces, hay una obstrucción mecánica, si ustedes conciben, hay crecimiento prostático de los lóbulos y la luz de la uretra se va obturando y el paciente va a tener pues, ¿no? cambios en el chorro urinario por un problema obstructivo. ¿No? También puede haber una obstrucción, ya lo estaba mencionando, a nivel de la una obstrucción de la cápsula prostática. Ahora, dice, hay una respuesta del extrusor, inestabilidad del extrusor y disminución de la extensividad vesical. Claro, si en este momento hay un problema de tipo obstructivo, la vejiga se contrae, se relaja el esfínter y miccionas. Pero si el adenoma o la próstata o por el cáncer está aumentando de volumen, entonces cada día hay un aumento de la resistencia al flujo urinario. Entonces, ¿cómo va a responder el músculo detrusor? Hipertrofiándose. Entonces, es igual como el corazón. En la primera etapa de la hipertensión arterial, dices, le tomas una teleradiografía y dice corazón grande. Y si tú vas a la anatomía de paredes gruesas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese músculo, el miocardio está hipertrofiado. Pero si sigue aumentando perdura la hipertensión arterial, la resistencia periférica, toda la fibra muscular poco a poco se deja distender y la capacidad contráctil va disminuyendo. Si vamos a la parte cardiovascular, entonces comienza a aparecer el paciente ya la congestión por insuficiencia cardíaca, porque el corazón ya a su débito, ¿no? Se contrae y no tiene la fuerza como para vencer, ¿no? esa resistencia. Y en la vejez es igual. Entonces la vejiga en una primera etapa, dicen los muchachos, o los pacientes, doctor, yo antes me tomaba mis cervezas y estaba en el baño a cada rato, ¿no? Porque como estás tomando más líquido, estás bebiendo más orina y estás con más ganas de ir. Pero doctor, ahora, pasado hoy un tiempo, pasado algunos años, ¿sí? No voy al baño. ¿Por qué? Porque ya esa vejiga está más dilatada, más distendida y tiene más capacidad y obviamente pues, su frecuencia urinaria ha disminuido. Podría ser una relativa o una aparente mejoría, ¿no? Bueno, ahí es lo que estamos mencionando, ¿no? Este es el lóbulo prostático, que es el termero montano, los conductos eyaculadores, y ahí fácilmente en este esquema se va a entender cuál es el cortejo sintomático, ¿no? Si esto tiene el paciente, ya tiene una espera de
premiccional. ¿Qué más va a notar? Que esto en tiempo y en grado va aumentando. ¿Qué más va a notar? Que el cambio del chorro urinario va disminuyendo. Ya no es lo mismo el chorro urinario de ustedes, de los profesores mayores, de repente yo no, porque yo estoy operado, pues usted va con Moisés Cabrera o se juntan ahí en el baño, de repente él está ahí parado esperando y ustedes todavía no. Entonces, porque ahí mecánicamente va obstruyendo. Entonces, si el paciente tiene este problema obstructivo, si la vejiga en un hombre adulto tiene una capacidad promedio de 400 mililitros más o menos, entonces cada vez que va a miccionar, el paciente ya tiene una orina residual, que será pues de repente el 10%, el 15%, el 20%, y cuanto más obstructivo sea, va a haber más orina residual. Si hay estasis, hay orina residual, el paciente va a añadir síntomas inflamatorios, entonces comienza a aparecer, o irritativos, comienza a aparecer la polaquiuria, comienza la micturia, comienza el ardor miccional, comienza el dolor miccional, el tenesmo, de la sensación de miccionar, ¿no? Todo eso es el cortejo sintomático, hasta que de repente, esto como le dije ya, por contracción mecánica, dinámica de la cápsula o por problema obstructivo de este nivel, ¿no? El paciente va a llegar a la retención completa y aguda de orina, que muchas veces coincide con la ingesta alcohólica, con el ají, con la bipenetración, con la compresión perineal, de acuerdo a la actividad laboral, el caballo, la bicicleta, la moto, ¿no? Entonces el paciente hace una retención de orina por coincidencia, ¿no? Pero que ya este paciente era cuestión de tiempo porque iba a llegar a él, ¿no? Entonces, en ese esquema rápidamente ustedes pueden entender. Pues, en la parte clínica los síntomas dijimos son graduales, ¿no? Y dependerá pues, ¿no? del crecimiento y del aumento de volumen de los nódulos, ¿no? Ahora ya la obstrucción puede ser parcial. Ya le dije la espera para la espera premiccional, y ustedes cuando hagan la historia digan así al paciente, ¿no? Porque todo paciente usted ve y dice, ¿qué tal? Yo todo acá, estoy bien. ¿Y su orina? Sí, normal. ¿Y cuántas veces usted lo ha hecho? Para acá, doctor. Una basenica. 4 o 5 veces. Y justamente eso no es correcto, pero los parámetros de normalidad es que el paciente en la noche, el adulto mayor, no debe miccionar en la noche. Le regalo uno. Y 4 a 5 a 6 puede ser el número de emisiones en un día en una normoingesta de líquidos, ¿no? No hay ardor, no hay dolor, no hay espera, el chorro fuerte del alcance. Si tú le pides a tu papá o a tu abuelito, ¿y cómo va? Bien, doctor. Pero son, digamos, experiencias que tiene el paciente que no siempre guardan relación real con lo que él tiene. Entonces, pregúntenle a ustedes, ¿se acuerda tío, papá o al paciente? No, ¿qué edad tiene usted? 60, 70, 80 años. Usted ahora orina como cuando usted era un muchachito, ¿se acuerda en el colegio? Jugaba quien orina más lejos, ponerse en escalera ahí, quien alcanza más peldaños, ¿no es cierto? No, todavía no puedo. No se pase usted, pero porque tengo 60 años, puedes tener 200, pero si no tuvieras este problema, orinaría como un muchacho. Entonces ahí estamos objetivando que el paciente pues, tiene un cortejo sintomático que data inclusive de varios años, porque el paciente cuando te busca porque se le estanca la orina o porque orina no sangre, pero eso ya prácticamente la parte final de todo este cortejo. Bueno, obviamente, pues como le decía, el chorro de la orina nuestra pues, no va a ser igual a la de ustedes, ¿no? Siempre hay un chorro más. Tenemos vesical, lo decía, veo secreciones, claro, si hay estasis urinaria y si de fondo el paciente es un anciano con problemas neurológicos, como el Parkinson, o con problemas metabólicos, la diabetes, o problemas urémicos, ¿no? La insuficiencia renal, con mayor razón va a ser pues, unas secreciones urinarias, ¿no? Ahora, y a veces hay problemas bastante obstructivos que condicionan resistencia y reflujo vesiculolateral, y por eso el paciente hace una hidronefrosis e inclusive a veces infecciones renales, la nicturia, la polaquiuria, la infección dolorosa, que ya solo mencioné, hay un chorro